Hola, en el video de hoy haremos un anillo aesthetic de corazón con mostacillas. Empezamos cortando una tira de hilo de 80 centímetros. Agregamos 4 mostacillas y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Una mostacilla a cada punta del hilo. El color que usemos será de acuerdo al molde. Por ejemplo, aquí sería una morada o el color oscuro que tú prefieras, y en la otra punta del hilo una blanca. Y cruzamos otra morada. De aquí en adelante repetimos los mismos pasos, solo cambiaremos de color de acuerdo al molde. Aquí sería un color más claro, en mi caso una rosada, y en la otra punta del hilo una morada. Cruzamos una rosada. Así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Aquí te dejo el molde de los colores de la primera fila. Para cerrar el anillo solo pasamos una mostacilla por esta punta del hilo. Luego pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla del otro extremo y cruzamos otra mostacilla. Para la segunda fila empezamos agregando 2 mostacillas, en mi caso una blanca, una morada, y cruzamos otra morada. Ahora, ¿por qué estos colores? Miremos el molde, lo que buscamos tener son estas líneas inclinadas. Seguidamente pasamos esta punta del hilo por la primera mostacilla que está sobresaliendo. Una mostacilla rosada a la otra punta del hilo y cruzamos otra rosada. Y así se van formando las líneas inclinadas. De aquí en adelante el paso es el mismo, solo iremos cambiando de color de acuerdo al molde. Solo repetiremos el color morado cuando lleguemos al corazón. Para cerrar la segunda fila pasamos el hilo por estas 2 mostacillas y cruzamos otra.
Para la tercera fila los pasos son los mismos que hicimos con la segunda fila. Así que aquí sería una morada, una blanca y cruzamos una blanca. Vamos cambiando de color de acuerdo al molde. Para cerrar pasamos el hilo por estas dos mostacillas y cruzamos otra. Pasamos el hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar.